Bueno, hoy vamos a empezar con una segunda parte de flexión. Eh, Dentro de esta primera parte de esta segunda parte vamos a dividirlo en dos secciones. La primera sección va a ser el análisis de la fórmula de Navier que la habíamos obtenido anteriormente en la primera parte de flexión. Y esta fórmula es la que nos permite calcular las tensiones longitudinales normales que se producen en la sección transversal de la viga que está sometida a momento flector. En esta expresión vamos a poder identificar distintos elementos que van a ir configurando de alguna manera una constante en el modo de la expresión de las distintas fórmulas que van a darnos las tensiones en la sección transversal para las distintas solicitaciones. Nosotros ya habíamos obtenido las tensiones normales debido a esfuerzos de tracción o compresión, es decir, a esfuerzos longitudinales, y ahora tenemos las producidas por momento flector, es decir, para flexión. En esta fórmula se pueden individualizar tres elementos. El primero es la solicitación, que siempre va a estar en el numerador de la fracción. En este caso, nuestra solicitación principal es el momento flector. Recordemos que ese momento tiene un vector que es normal al plano XY, que es el plano de la solicitación. Por eso el subíndice es MZ, es decir, Z, y es dependiente de la distancia al origen de la viga, es decir, como habíamos aprendido en estática, es una función. En este caso, para la fórmula de Navier va a ser un valor eh, absoluto, es decir, va a ser un valor, un número, pero esa sub X o dx me dice a mí que el momento es dependiente de la distancia que yo recorra dentro de la viga. Para el caso original nuestro, que era flexión pura y recta, o flexión simple y recta, ese momento va a ser constante. Pero vamos ahora a generalizar nuestra fórmula de Navier para cualquier tipo de momento flector, ya sea constante o variable, ya que la fórmula de Navier no, si bien ha sido obtenida a partir de un análisis distinto, puede ser aplicado para la generalidad de los casos. La segunda, el segundo elemento que vamos a ver ahí es la variable I, que era, en nuestro caso, la distancia al eje neutro, que a su vez, por el análisis que habíamos hecho en, en las fórmulas de la clase anterior, sabemos que ese eje neutro coincide con un eje principal de inercia, en este caso con el eje Z, y esa distancia I es la distancia al origen en Z, es decir, las fibras que se van alejando del eje Z o del eje neutro van generando tensiones cada vez mayores. Y cuando la fibra pertenece al eje neutro, es decir, con I igual a 0, vamos a tener que las tensiones son nulas, coincidiendo con nuestro análisis previo de que sobre el eje neutro las deformaciones son nulas y por lo tanto las tensiones también lo van a ser. Y por último, tenemos que en el denominador de la fracción tenemos una característica seccional, en este caso es el momento de inercia recto respecto del eje Z, es decir, respecto del eje horizontal de la sección transversal, y que nos recuerda la validez de lo que habíamos analizado nosotros cuando hicimos el estudio de momentos de inercia, en la parte
de estática en el primer semestre, que habíamos partido de la premisa de que el momento de inercia recto era una característica de la sección que se oponía a la flexión. Y en este caso, lógicamente lo estamos comprobando, ya que a medida que el momento de inercia aumente, para un mismo momento flector, nosotros vamos a obtener tensiones cada vez menores. Entonces, este análisis que nosotros realizamos ahora en forma particular sobre la fórmula de Navier, vamos a ver que se va a extender a todas las fórmulas que vamos a ir obteniendo con todas las formas de deformación y de tensiones en las piezas sometidas a esfuerzos respecto de otro tipo de esfuerzo interno, como puede ser el corte o en el caso del momento torsor, etc. La fórmula de Navier, de alguna manera, nos está diciendo que la variación de las tensiones sigma x se hace en forma lineal. Es decir, que si yo voy a dibujar un esquema en donde tenga que representar la variación de las tensiones, va a ser como el diagrama que tenemos ahí dibujado en rojo. En este caso, este diagrama no es un diagrama plano, sino que es un diagrama espacial, pero dado que en el ancho de la sección las tensiones son consideradas constantes, como lo ven en ese dibujo, ese diagrama perfectamente podría representarse en el plano como una línea recta en donde se va a apreciar la variación de las tensiones. Y en coincidencia con el eje neutro, esas tensiones son nulas. Recuerden que este caso en el que estamos dibujando nosotros, estamos considerando un momento positivo, de manera tal que en la parte superior de la viga, es decir, las fibras que están por arriba del eje neutro, va a haber un esfuerzo de compresión, es decir, va a haber tensiones normales de compresión, y por abajo del eje neutro, tensiones normales de tracción. Si bien nosotros podemos calcular cualquier tensión en esa altura de la viga, conociendo el momento, conociendo el momento de inercia y poniendo valores a esa variable i, siempre nosotros vamos a tender a calcular las máximas tensiones, que son las que van a comprometer la seguridad del material o de la pieza que estemos calculando. Entonces, nosotros vamos a, digamos, de alguna manera, aplicar la fórmula de Navier para el cálculo siempre de las tensiones máximas. No invalida que nosotros podamos calcular las tensiones en cualquier altura de la viga, pero nosotros vamos a estar concentrados para nuestros problemas clásicos de resistencia en la tensión máxima. La tensión máxima entonces va a ser obtenida a través de la aplicación de la fórmula de Navier, en donde la I ya va a dejar de ser una constante, una variable, para ser un valor fijo denominado I máximo. Y ese I máximo nosotros lo vamos a conocer en cualquier caso, digamos, ya sea de una figura geométrica conocida o de un perfil normalizado, es decir, tabulado, es decir, que ese valor I máximo es un valor generalmente conocido. Como ya I máximo deja de ser una variable, sino que es un valor constante y atribuible directamente a una característica seccional, y ahora explico puntualmente esto. Por ejemplo, si yo tengo una sección transversal que se denomina a través del valor de la base B y de la altura H, ¿cuánto vale I máximo para una sección transversal? Para una sección rectangular. I máximo vale H sobre 2. Es decir, la distancia máxima que hay entre el eje neutro y la fibra más alejada. Es decir, que en este caso yo en realidad no necesito conocer estrictamente el valor numérico de I máximo, sino que a través del conocimiento de las características seccionales, yo puedo perfectamente calcular o simbolizar
ese valor de I máximo como H sobre 2. Y eso lleva de alguna manera una doble intención. La primera intención es no tener un valor numérico específico, es decir, no es 4, 6 u 8, es H sobre 2. Y por otro lado, la segunda intención es darle un valor fijo, pero en forma simbólica y no numérica. Entonces, si yo tengo una sección rectangular, vuelvo a repetir, de base B y altura H, y máxima va a ser H sobre 2. Valga lo que valga B y valga lo que valga H. Esta expresión que tenemos ahí, que es pasar dividiendo I máximo a I sub z en la expresión de Navier, se denomina como módulo resistente. Ese módulo resistente ya deja de ser un valor variable para ser un valor fijo para cada tipo de sección. Si aplicamos el módulo resistente a la fórmula de Navier en forma directa, obtenemos entonces que la tensión máxima producida en una pieza sometida a flexión va a ser igual al momento dividido el módulo resistente. Acá ya no se trata de una fórmula de cálculo de tensiones en forma variable, es decir, en la fórmula del cálculo de las tensiones, sino el cálculo de una tensión específica que es la tensión máxima. Esta expresión vale tanto para el cálculo de las tensiones máximas de compresión, en este caso de las fibras más alejadas superiores, como las tensiones máximas de tracción. Hay casos en que las secciones tienen un W superior y un W inferior. Ese es el caso en que la sección no tenga simetría horizontal. Es decir, que en cada caso habrá que averiguar cuál es el valor del WZ respecto de la fibra más alejada superior o la más alejada inferior. En el caso de secciones como la rectangular, que es una sección de doble simetría, W, es decir, el módulo resistente, es el mismo para el cálculo de las tensiones máximas superiores como las inferiores. ¿Para qué puede ser utilizada la fórmula de Navier? La fórmula de Navier puede ser utilizada como fórmula de verificación si es que nosotros conocemos la sección rectangular, es decir, una sección que yo ya tenga conocida, es decir, una sección, por ejemplo, una rectangular en la que yo ya sé cuánto vale B y H, o una sección normalizada, un perfil, un caño estructural, etcétera, en donde yo ya conozca las dimensiones, lo que tengo que hacer es calcular ese sigma máximo y compararlo con la tensión admisible del material. Recordemos que nosotros ya hemos definido lo que es tensión admisible, coeficiente de seguridad, y nos vamos a referir a esas tensiones. Acá hay algo muy particular, y esto es importante que se mencione, probablemente no esté dentro de los apuntes, y es que las tensiones admisibles a tracción y compresión son las mismas tensiones admisibles que las de flexión. ¿Por qué? Porque en la flexión lo que se producen son deformaciones longitudinales de las fibras, es decir, como si nosotros las estuviéramos estirando, aplicando un esfuerzo normal. Y por lo tanto, las tensiones admisibles que se calculan a través de los ensayos de tracción o de compresión en los materiales son las que se utilizan acá para el cálculo y la verificación en un estado de flexión. ¿Cómo podemos calcular ahora una sección transversal? Es decir, definir los valores de una sección transversal. Bueno, si en vez de conocer la sección transversal lo que conocemos es el momento y conocemos la tensión admisible, pues despejando de la expresión de Navier simplificada con el módulo resistente, despejaremos el módulo resistente y dimensionaremos la sección para que cumpla con ese módulo resistente. En el caso de los perfiles normalizados o secciones
tabuladas, el W se obtiene directamente de la tabla. Es decir, yo calculo un W, voy a la tabla y me aproximo al perfil o la sección que más se acerque a ese W. Y en el caso de secciones geométricas regulares, el W está en todos los libros, están determinados a través de una fórmula y de ahí despejaré las dimensiones de la sección que yo necesito. Esta parte la vamos a dejar más para el desarrollo de la parte práctica, para que ustedes lo aprendan a utilizar y no acá en la teoría. Esto que acabamos de ver un poco ha sido digamos, la finalización de lo que es flexión pura y recta. Si bien ya la fórmula de Navier es una fórmula generalizada para, para todos los tipos de flexión, y ahora lo que vamos a hacer es adentrarnos en un tema que tiende a empezar a generalizar la flexión, es decir, el cálculo de la flexión, y vamos a entrar en una flexión que introduzca otra solicitación adicional. En la primera parte de la clase pasada habíamos visto flexión pura, es decir, flexión en la que no se produjese otra solicitación adicional, ni esfuerzo de corte, ni esfuerzo normal. Lo que vamos a hacer ahora es permitir en el mismo sistema de trabajo estático que habíamos tenido en la clase anterior, lo que vamos a hacer ahora es definir una sección de análisis donde ya el momento no sea constante, es decir, tengamos en este caso un momento variable, y dentro de ese momento variable vamos a tener que, obviamente, hay corte, es decir, hay esfuerzo de corte, y ese esfuerzo de corte, en este caso, es un esfuerzo cortante de carácter constante. Lo que nosotros hemos dejado, hemos abandonado en este momento en forma particular, es que la flexión deja de ser una flexión pura o simple, y es una flexión en la que se agrega un esfuerzo interno. Seguimos sin considerar la existencia de esfuerzo normal, es decir, no estamos colocando esfuerzo normal en esta pieza, pero sí dejamos que aparezca el corte. Lo que sí mantenemos respecto de las hipótesis anteriores, además de todas las hipótesis que habíamos estado viendo, es que el plano de solicitación sigue coincidiendo con un eje principal de inercia, es decir, seguimos teniendo flexión recta, pero ya no es flexión pura, sino que tiene otra solicitación más. Algo de lo que habíamos hablado originalmente en la otra clase era que era muy importante que el modelo estático elegido para desarrollar el tema sea siempre respetado en todos los pasos siguientes que vamos a hacer. Esto es muy importante, yo lo vuelvo a recalcar porque es motivo a veces de discusiones en los exámenes finales, porque a veces toman de un libro un método estático, después lo mezclan con otro método estático más, y terminan sin poder defender sus propias teorías o su propio análisis. Entonces, en este caso, nosotros vamos a analizar exactamente lo que está pasando en esa sección 1.1. Esa sección 1.1 tiene momento positivo, y ese momento positivo va aumentando de valor absoluto. Es decir, a medida que yo me voy desplazando de izquierda a derecha, veo que hay un aumento en el valor absoluto del momento. Con respecto al corte, vamos a tener un corte positivo y además un corte constante. No quiere decir que ustedes, cuando vayan a explicar este tema, tengan que dibujar exactamente esto que está dibujado acá. Ustedes pueden elegir cualquier sistema estático que sea válido, que sea isostático, que esté en equilibrio, etc.
y que genere un diagrama de momento, un diagrama de corte cualquiera. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es luego, cuando empiezan a desarrollar el tema de acá en más, respetar estrictamente lo que ocurre en el interior del material para ese modelo que han elegido para trabajar. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es representar una porción diferencial de la pieza en ese sector o en esa sección de análisis 1 a 1 y vamos a ver cómo representamos lo que está ocurriendo ahí. A la izquierda de la sección vamos a tener el momento M y un corte Q. Ese corte es un corte positivo, por lo cual, tomando los cortes desde la izquierda, voy a tener una proyección en la dirección positiva del eje de las Y. Y el momento, siendo también un momento positivo, va a ser un momento horario sobre esa cara izquierda. Sobre la cara derecha voy a tener corte positivo, nada más que viniendo de la derecha tiene que ser en el sentido contrario a las Y positivas, y el momento que va a producir un giro antihorario por venir desde la derecha, va a tener un aumento diferencial, porque habíamos dicho que el momento era variable y aumentando. Entonces voy a tener un momento más diferencial momento, y específicamente ese diferencial momento va a ser un valor positivo, es decir, va a ser un aumento en valor absoluto. Con esta expresión, con este análisis que vamos a hacer, nos vamos a manejar de acá en adelante. Lo que insisto yo es que ese dibujo que tengo yo ahí del elemento diferencial concuerda perfectamente con el dibujo macro que tengo a la derecha, donde he dibujado una situación estática en particular, y ambos son coherentes entre sí. Como yo tengo un momento en la izquierda del corte y en la derecha tengo un momento más un diferencial momento, ¿qué va a ocurrir con las tensiones? Las tensiones van a ser distintas, porque si nosotros tenemos la misma sección transversal, es decir, el mismo momento de inercia, y analizo las tensiones a una misma distancia I del eje neutro, la fórmula de Navier me dice que si aumenta el momento, las tensiones van a tender a aumentar. O por lo menos estoy seguro que esas tensiones van a ser distintas. Entonces, si yo hiciera una representación de las tensiones en ese elemento diferencial a izquierda y a la derecha, vería que el diagrama de tensiones sería similar, es decir, el eje neutro va a estar siempre en el mismo lugar, porque va a coincidir con uno de los ejes principales de inercia de la sección transversal. Nosotros no hemos dicho que la sección transversal vaya a variar en un diferencial, sino que se va a mantener constante, y por lo tanto, al aumentar el momento, las tensiones van a tender a aumentar. Es decir, que las tensiones sigma 1 respecto de la sigma 2 van a ser menores. Esto entonces tiene que ser analizado también en forma coherente con todos estos elementos estáticos y de análisis de solicitaciones internas. Con esto quiero decir que el dibujo de la viga y el dibujo de la sección con los esfuerzos internos y el dibujo de la sección con las tensiones tiene que ser coherente entre sí. Llevado esto al espacio, lo único que he hecho yo es representar ahora en forma espacial esto mismo que está pasando, considerando entonces que sigma 2 en valor absoluto va a ser mayor que sigma 1. Lo que vamos a hacer ahora es tomar una porción de esa viga, ¿no?, que tenga una representación a una cierta distancia del eje neutro, de tal manera que nosotros podamos analizar el equilibrio de esa pieza. Entonces, vamos a ver que en esa pequeña sección que hemos determinado
es decir, ese prisma, hay una incidencia parcial de esas tensiones, siempre considerando que sigma 2 es mayor que sigma 1. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es hacer impactar en una porción de la pieza, ese es un prisma rectangular, y vamos a hacer impactar las tensiones en forma parcial, recordando siempre que la distribución de tensiones a la izquierda, es decir, la sigma 1, tienen un valor absoluto menor que las tensiones a la derecha, que son las sigma 2. Las áreas rayadas en rojo, que son el área MMP, PP' y NN'RR', son las áreas sobre las que impactan las tensiones normales a ambos lados del corte que he realizado. Para saber cuánto vale la fuerza total que hace las tensiones a ambos lados, lo que vamos a hacer es integrar el impacto de esas tensiones sobre la sección rayada. Las tensiones que van a impactar sobre una pequeña sección diferencial de área van a producir un diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza obviamente va a ser una tensión por un área, en este caso un área diferencial. Cada una de esas tensiones, produciendo un diferencial de fuerza, va a concentrar una fuerza total que va a ser la sumatoria infinita o la integral. Entonces, repitiendo nuestro dibujo, vemos que en cada diferencial de área incide un valor de sigma x, obteniendo a partir de eso un diferencial de fuerza, y la integral de ese diferencial de fuerza me da la fuerza total. La fuerza total viene expresada por la integral entre un valor i variable, que es la distancia a la que yo empecé a contar ese prisma, desde el eje neutro, y el borde superior de esa porción, que es h sobre 2. Entonces, la integral entre i y h sobre 2 de ese diferencial de x es el valor total. ¿Cómo pasamos a la otra expresión? Bueno, si nosotros observamos que el diferencial de x, que el diferencial de fuerza x, perdón, es igual al valor de sigma x diferencial de área, la integral que está entre dos extremos y h sobre 2 se transforma en una integral de área. Lo mismo pasa con la fuerza F2. ¿Qué es la fuerza F1? La fuerza F1 es la fuerza que se logra integrando todas las tensiones sigma 1 del lado izquierdo del corte. Y las fuerzas F2 son las que se logran integrando todas las tensiones sigma x2 por diferencial de área. Como sabemos que las sigma x1 son menores a sigma x2 y que a cada tensión sigma x1 le corresponde una homóloga sigma x2, es decir, en la misma posición espacial, pero de distinto valor absoluto, vamos a deducir rápidamente que la fuerza F2 es mayor que la fuerza F1. Es decir, si nosotros esto ya lo reducimos a una situación de fuerzas, vemos que F2 es mayor que F1. Como siempre, si nuestro sólido originalmente está equilibrado, todo el sistema interno debe equilibrarse, por más que yo tome secciones parciales o porciones parciales de mi sólido. Por lo tanto, si yo quisiera escribir la ecuación de equilibrio de ese sistema, vería que la ecuación de equilibrio es igual a F1 menos F2 igual a 0, y eso es mentira, es decir, no se produce esa igualdad de esa ecuación de equilibrio porque F2 y F1 son distintas, es decir, que no da 0.
Ahora, el hecho de que no dé cero no significa que no esté en equilibrio, porque nosotros partimos de una situación de equilibrio externo. Y eso siempre deben pensar ustedes que si yo parto de una situación de equilibrio externo, de fuerzas y de solicitaciones, no es posible que algún elemento en el interior no esté en equilibrio. Entonces, debo buscar cómo se va a producir ese equilibrio interno y tengo que ver de dónde va a salir, porque no es que yo pueda aplicar algo externamente para recuperar el equilibrio, sino que debo hacerme la siguiente pregunta. Si esto está en equilibrio, ¿quién me está brindando la fuerza que completa esta ecuación igualada a cero? Lo único que puedo decir yo es que de las 6 ecuaciones de equilibrio que yo pudiera plantear en este sistema, porque básicamente esto es un prisma y es un elemento espacial, solamente tengo una ecuación de equilibrio para plantear, porque las fuerzas están a lo largo de X, no producen momento alrededor de ningún eje, no hay componentes en Y y en Z, y entonces la única ecuación a cumplir es la ecuación de la sumatoria de Fx. Es decir, que la fuerza equilibrante que debería aparecer obligatoriamente tiene que ser una fuerza que esté en la dirección de X para completar la ecuación de equilibrio. Las fuerzas internas en un sólido no pueden provenir de la nada, tienen que provenir de las fuerzas intermoleculares del material. Y esas fuerzas intermoleculares generan en el interior del sólido tensiones. Es decir, que para que aparezcan fuerzas que participen en el equilibrio, primero tienen que aparecer tensiones. Así como nosotros, las fuerzas F1 y F2 las calculamos a través de las tensiones normales que aparecen por la flexión, la fuerza que falta en esta ecuación deben provenir de tensiones que se produzcan en el interior del sólido. Todavía no podemos saber qué tensiones son las que aparecen, pero ya sabemos que van a tener que ser tensiones. Nosotros necesitamos una tercera fuerza para el equilibrio, una fuerza que sea acompañante o sumatoria de F1, porque F1 es la menor, digamos, es decir, que sabemos que es una fuerza que va a ir en el sentido de X, pero, perdón, en la dirección de X, pero en el sentido de F1, de tal manera que F1 más esa fuerza igualen a F2, que es la fuerza mayor. A esa fuerza, lógicamente, la vamos a llamar F3. Y vamos a ver enseguida de qué naturaleza va a ser esa fuerza.